el amor, por la calidez. Es bueno cuando te reciben con afecto, con amor y cariño. Espero que después de la palabra me sigan queriendo y amando igual. Bueno, hoy estamos en el mes de la Reforma y como el pastor anunciaba desde el principio y domingos anteriores, están hablando de la perfección de Dios, de los atributos, de lo que es Dios, el carácter de nuestro Dios. Y hoy tengo la responsabilidad de hablar de un atributo que para nosotros a veces es incomprendido, es difícil de entenderlo a la luz de nuestra propia vida. Si pensamos en Dios, que es inmutable, porque hoy vamos a conocer a este Dios, a nuestro Dios y a el Dios inmutable. Cuando vemos el mundo, constantes cambios que no podemos controlar. Todo lo que pasa a nuestro alrededor no podemos controlar. Cambios que nos llevan a adaptarnos incómodamente a escenarios desconocidos, porque suceden inmediatamente y nos tenemos que adaptar y nos tenemos que acomodar. Nosotros nacemos, crecemos y las relaciones comienzan a cambiar. De niños se relacionaban con nosotros de una manera, de adolescentes de otra, de jóvenes, de adultos, y así a lo largo de toda nuestra vida las relaciones inclusive van cambiando. Los gobiernos cambian. Continuamente vemos que los gobiernos cambian. La iglesia cambia. Y algunos cambian de iglesia. O sea que también estamos en constante cambio en esta esfera eclesiástica, en la esfera de nuestro mundo, por decirlo de alguna manera. La moralidad cambia. El pecado que antes era una vergüenza, que era algo que no se nombraba o que se hacía en secreto, hoy se celebra, se festeja y ustedes conocerán el orgullo, el llamado orgullo. Ahora todo es orgullosamente para celebrar. Yo soy así y no me importa lo que piense el mundo, lo que piensen los cristianos, lo que piense Dios. En estos cambios constantes que vivimos, muertes, peligros continuos, constantes, cambios inesperados, indeseables, que crean sentido, un sentido en cada uno de nosotros de inestabilidad, de una u otra manera en nuestra vida. Y todo esto que es cambio constante es el terreno favorito para la ansiedad, para la preocupación y para el temor. Algo que muchos están encarcelados, se sienten aprisionados por la ansiedad, la preocupación y el temor. Y aún dentro del contexto de la iglesia en consejería, encontramos que muchos de los creyentes están viviendo y atravesando momentos de ansiedad. El mundo corre tras los psicólogos, las terapias, para poder resolver lo que le está pasando. Cambios y cambios constantes que no pueden manejar. Miedo al futuro, miedo a lo que va a pasar. Porque todo esto es volátil, va cambiando y no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Con nosotros, con el país, con la economía, con la iglesia, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres. Continuamente vemos cambios. Y esos cambios provocan ansiedad y la ansiedad también nos lleva a la desconfianza, porque se va asomando la desconfianza en medio de cada preocupación. Y esa desconfianza se traslada a las personas, se traslada a la iglesia, se traslada inclusive a Dios. Empezamos a desconfiar de Dios. Y uno dice, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo me congrego, soy miembro de una iglesia, estoy queriendo ser miembro de una iglesia. Pero sin embargo, nuestras acciones demuestran que no estamos confiando en Dios. Y en parte es un poco lógico, porque todo el mundo está igual.
Pero en otra parte no, porque nosotros, si creemos en Dios, deberíamos estar seguros. Deberíamos estar confiados en ese Dios poderoso. ¿Pero por qué pasa eso? Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios es omnipotente, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es eterno. ¿Pero qué pasa? Hay algo que se desconecta de nuestra vida y es la teología que tenemos de Dios. Ese conocimiento que tenemos de Dios no podemos trasladarlo a nuestra vida. Y por esa razón es que está la ansiedad, el temor y la preocupación. ¿Cuál es la pregunta de hoy que vamos a responder a través de la palabra? ¿Dónde el creyente encuentra descanso? ¿Dónde el creyente encuentra refugio ante esta constante realidad de los cambios que los llevan a la ansiedad? Porque esa es la pregunta en la cual vamos a responder cuando salgamos de este lugar. Porque mientras estamos en casa, adoramos a Dios y estamos en esa esfera donde Dios se manifiesta, donde nos motiva, donde nos alegra, donde nos transmiten palabra de Dios. Pero luego volvemos a la cotidianidad de nuestra vida y es ahí donde todo lo que recibimos en este lugar, en la iglesia local, debemos vivirlo. Y uno dice, ¿cómo vivo la teología, la doctrina que aprendí en mi vida? Y bueno, vamos a la luz de la palabra y a la luz de esta pregunta, vamos a ir por 3 puntos. Definir qué es la inmutabilidad de Dios, entender la inmutabilidad de Dios a la luz de la impasibilidad de Dios, que voy a hablar solamente una parte, después el pastor Gastón va, él seguramente en discipulados, va a poder seguir ahondando en este tema, porque si no estoy acá, a mí tras que no me gusta hablar mucho, vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y hoy es el Día de la Madre y todos quieren ir a su casa y entiendo que quieran celebrar, porque es una bendición poder tenerla, o si no la tenemos hoy, recordarla y recordar esos buenos momentos. Y el tercer punto es observar esta verdad a la luz de la vida diaria, de nuestro diario vivir, las aplicaciones prácticas para conectar nuestra teología con la vida. Porque siempre tiene que haber una conexión con nuestra vida. Si no, esto no tiene sentido. Solamente se infla el cerebro, solamente recibimos información, pero si no podemos volcarla a nuestro diario vivir, queda solamente ahí. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios entonces? Voy a tomar una definición que está en el Manual de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard Mayhue, que definen la inmutabilidad de Dios como la perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesas. La perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesa. Esto no significa, sigue diciendo la definición, que Dios sea estático o inerte, ni que no actúe claramente en el tiempo o posea auténticas emociones. La impasibilidad de Dios no enseña que Él no se conmueva o muestre emoción alguna ante un estímulo externo, a la manera nuestra de cómo procesamos el estímulo externo. Dios no está supeditado a los cambios de este mundo, que son los elementos externos. Y ahí es donde tenemos que llevar la inmutabilidad de Dios a la diferencia que hay entre Él y nosotros. Nosotros somos influenciados por esos elementos externos. Nuestro estado de ánimo cambia, nuestras decisiones cambian. Siempre hay alternativas a la hora de decidir. Dios no cambia, tiene un plan, un propósito, y como dice esta definición correctamente, su esencia, su carácter, su propósito y sus promesas son inalterables. No hay
alteración alguna en el carácter de Dios. Decir que Dios es inmutable es decir que Él es incambiable. La definición más corta para entenderla es: Dios no cambia. No es como nosotros, que tenemos que estar continuamente cambiando por la pecaminosidad que existe en nosotros, por causa de ese pecado que Adán y Eva cometieron en el principio y luego pasó a todos. Y gracias a Cristo, que Él pudo morir en nuestro lugar y a su vez al tercer día resucitar, podemos tener la santificación progresiva, que es el cambio constante de nuestra vida, abandonando el pecado, viendo la luz de la Escritura, ¿dónde está mi pecado? Arrepintiéndome de él y abandonarlo. Y eso es cambio. Eso es lo que a Dios no le ocurre. Dios es inmutable. El pastor Gastón citó 2 pasajes a lo largo de la reunión, que son los pasajes que declaran y hablan de la inmutabilidad de Dios. Uno de ellos era Malaquías. Si quieren abrir su Biblia en Malaquías capítulo 3, verso 6. Después, si tienen a mano un señalador, podemos pensar también en Santiago capítulo 1, verso 17, que también lo mencionó. Y luego vamos a ir a Hebreos, donde en Hebreos vamos a ver 3 pasajes bíblicos. Malaquías 3, verso 6. ¿Qué dice el profeta? El profeta enfatiza la inmutabilidad de Dios. ¿Qué dice? Porque yo, el Señor, no cambio. Simple. Porque yo, el Señor, no cambio. Y luego dice: por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por quien es Él, que no cambia, los hijos de Jacob no fueron destruidos, no fueron consumidos. ¿Qué es lo que está relacionando el profeta Malaquías? Y es lo que nosotros tenemos que relacionar. Pensando en este mundo constante, de constante cambio, en este mundo donde todo es incierto, donde nos puede llevar a la ansiedad, relaciona la inmutabilidad de Dios con nuestra estabilidad. Porque ser un creyente maduro, lleno del Espíritu, es ser un creyente estable emocionalmente y estable en sus decisiones también. No es una persona que es inconstante, que fluctúa, que hoy está abajo, mañana está arriba, pasado está abajo y luego vuelve a estar arriba. A veces vivimos el cristianismo de esa manera porque no alcanzamos a entender al Dios que adoramos, al Dios que tenemos dentro. Y nos centramos tanto en nosotros y en nuestro propio pecado y en el cambio que se produce alrededor, que no podemos mirar a Cristo como lo que es inmutable, un Dios inmutable. Y porque Dios es incambiable, inalterable, inmutable, nosotros, y esto quiero que te quede grabado en el corazón, podemos descansar. Porque Él es inmutable, nosotros podemos descansar. Porque Él no cambia, nosotros no somos destruidos, no somos consumidos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Por Él, porque no cambia, nosotros podemos descansar en el medio de este mundo inestable. Santiago, capítulo 1, verso 17. ¿Qué dice el apóstol Santiago acerca de ese Dios inmutable? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No existen en el carácter, propósito y promesas de Dios ni mudanza ni mutación alguna. Nunca varía de lo que es verdadero, justo y bueno. Por eso, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces. Sus motivos
sus acciones, su carácter, nunca varían, nunca van a variar. Dios es estable. Dios es. Por lo tanto, si Dios es inmutable, Dios es estable, Dios entonces es confiable. Dios es confiable. Y si hoy estoy acá parado predicando es porque Dios es confiable, porque Dios no cambia y porque Dios es Él. Porque si fuera por mí, no estaría acá. Estaría en el mundo, estaría dando vueltas en este mundo cambiante, buscando el placer, buscando la liberación o buscando todo lo que hay en el mundo, sin rumbo. Pero Él me escogió para salvación. Y si estás escuchando la palabra es porque te escogió para que escuches su palabra. Y si sos salvo, Dios te escogió para salvación. Y si Él te escogió, eso no cambia. Pase lo que pase, eso no va a cambiar. Por eso es confiable Dios. Y por eso tu vida en Cristo puede estar en confianza, en estabilidad, porque Él es inmutable. Por definición, inmutabilidad significa que no puede ser, vuelvo a insistir en esto, cambiado o alterado. Cuando se habla de Dios como inmutable, no se acentúa que Él no es invariable o inalterable. ¿A dónde se hace foco esta característica, este atributo, esta perfección de Dios? En que Dios es estable y es constante. Estable y constante. Proveyendo para su pueblo, proveyendo para sus hijos esta estabilidad. La misma estabilidad que Él tiene, proveyéndola a todos nosotros para que podamos vivir la vida cristiana en este mundo de caos, siendo estables. Por eso esa estabilidad no se va a basar nunca en ninguna acción que nosotros podamos hacer, ni vos ni yo, sino que va a estar basada en su carácter. Porque te puedo asegurar que puede durar una semana, ponele como mucho, que la estabilidad dependa de tus fuerzas, que la estabilidad dependa de lo que vos estás pensando o de lo que vos estás haciendo. Va a durar poco. Y a veces podría llegar a parecer que está durando mucho tiempo. Pero es allí donde entraste en el legalismo, donde el orgullo te captó y donde estás en la obra constante y la gloria ya no es para Dios. El reconocimiento no es para Dios, sino es para vos que podés mantenerte estable. Porque orás, porque lees la Biblia, porque te congregás, porque vos sos un creyente fiel. Pero tarde o temprano, cuando viene la prueba, eso desaparece. Porque el orgullo queda expuesto, nuestra vida queda expuesta. Porque cuando Santiago habla de la inmutabilidad de Dios y de que de Dios viene todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, está hablándole a una iglesia que está en un contexto de persecución, en un contexto de prueba. Y anteriormente a este versículo está hablando de que Dios no tienta a nadie y que cada uno es tentado de lo que hay en su corazón. Por eso nunca la estabilidad dentro de este mundo de caos puede estar segura o confiada en tu corazón, porque tu corazón es engañoso, como dice Jeremías. Y el pecado es engañoso. Fíjense el combo que hay dentro de nosotros. Pecado y corazón engañoso. Por eso no podemos confiarnos en nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque si haces esto, te salvarás a ti y a los que te escuchan. O sea que todo lo que recibimos, cómo vivimos el cristianismo, no solo afecta nuestra vida, sino que afecta a nuestro entorno, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Todo a nuestro alrededor se ve afectado por cómo yo vivo el cristianismo. Porque Él es entonces, nosotros podemos estar confiados. La Biblia habla acerca de la inmutabilidad no solo en relación al Padre, sino también en relación al Hijo.
Y ahora los invito a que vayamos al libro de Hebreos, a esta carta de Hebreos. Y vemos que el autor está interesado en introducir quién es Jesucristo y especialmente sus atributos incomunicables. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 10 al 12. Acá vemos al Padre hablando del Hijo. Y esto es maravilloso, cómo el Padre reconoce al Hijo. Dice, y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Tiempo presente. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. ¿Y qué dice nuevamente? Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Gloria a Dios por esta palabra, porque está hablando del Hijo, está hablando de Cristo y Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor, quien nos redimió, quien nos trajo a salvación. Cristo es eterno, Él es inmutable, entonces Él nunca cambia. Hebreos 13, verso 8. Ahí mismo. Después tengo otro pasaje más de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos 13, 8? Algo que seguramente repetimos a veces en las oraciones. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. ¿Y por quién? Y por los siglos. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer. Está hablando de un periodo pasado. Es el de ayer. Es ir a la historia. Él vino y nos mostró su carácter, su naturaleza divina. Vamos a la historia y lo veremos allí a Cristo. Jesús no es Dios. Jesús es Dios, mejor dicho, inmutable. ¿En quién podemos confiar? Jesucristo es el mismo hoy, presente. Podemos tener en el presente comunión con ese Jesucristo del pasado, porque si miramos en los evangelios podemos conocer quién fue, cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. No es solo el Jesús histórico, como muchos se aferran a ese histórico nada más, que piensan en algo lejano y que fue parte de la historia y un momento nada más determinado para los cambios sociales. Nosotros sabemos y creemos en lo que dice Hebreos, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No es solo histórico, sino que es actual. Y como Él no cambia, podemos acercarnos a Dios confiadamente, al trono de la gracia y recibir gracia para el oportuno socorro. La gracia de Dios es el favor de Dios y ese favor es inmerecido. Como hoy el pastor Gastón decía, merecíamos el juicio. La ira de Dios, éramos hijos de ira, como el mundo. Y por eso el mundo está en caos y por eso el mundo está en constantes cambios. Y no podemos encontrar allí ningún tipo de estabilidad. Si estás pensando volver al mundo, te recomiendo que no lo hagas. Porque volverás a las mismas inestabilidades en las cuales estuviste viviendo. Pensando que cada uno de esos deseos complacidos van a poder resolver la ansiedad, el temor, la preocupación, la seguridad que vos estás buscando. El único que puede darte seguridad es Cristo y lo encontrás en la iglesia local, lo encontrás en la Escritura.
lo encontrás en los hermanos de la iglesia, porque para eso estamos como iglesia. No solo para participar de un culto, sino para poder tener comunión unos con otros, continuamente, y animarnos unos a otros. Más, como dice Hebreos también, más viendo que aquel día se acerca. Jesucristo es el mismo por los siglos, habla del futuro. Él controla la historia hasta hoy mismo y está en control del futuro. Las promesas que Él nos ha hecho permanecerán, porque Él permanece. Todo será mudado, todo será cambiado, pero Él permanece y permanece para siempre. Y vuelvo a insistir en esto, no lo hace por tu habilidad, por tu capacidad, por tus obras o porque sos alguien especial, sino Él mantiene sus promesas porque Él es Dios y es inmutable. Porque Él es, podemos ver esa dimensión del ayer, del hoy y por los siglos, pasado, presente y futuro. Él es y está en control aún en medio de este mundo increíblemente variable. Hebreos 7, verso 23 al 25, encontramos, porque Hebreos exalta a Jesucristo por sobre los hombres, sobre los ángeles, sobre los sacerdotes, y nos muestra quién es Cristo. Así que te recomiendo que leas Hebreos y lo puedas estudiar y te detengas a ver la preeminencia de Cristo, la magnificencia de Cristo. Y en este caso, en estos versículos, la inmutabilidad de Cristo. Los sacerdotes, dice Hebreos capítulo 7, verso 23 al 25, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar. Y no dice salvar por el momento nada más, dice para salvar para siempre. O sea, si te salvó para siempre. Dice, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Inmutabilidad tiene que ver con nuestra seguridad y con nuestra estabilidad. Él es inmutable y nosotros podemos estar seguros. Él es inmutable y nosotros podemos estar estables. Dice, porque Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios para vivir intercediendo. Dice Jesucristo, más Jesucristo por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote superior, porque no necesita sucesor. Como dice al principio, había muchos sacerdotes. Se morían y tenía que haber otro, se moría y tenía que haber otro. Una vez y para siempre, un solo sacrificio, y el sacrificio basta para siempre. Por eso Él permanece. No necesita sucesor. Su sacerdocio es inmutable, eterno. La palabra inmutable en este contexto significa más que la mera permanencia o algo que no se va a cambiar. Piensen en lo que está hablando el autor de Hebreos. Significa que es incombinable, inalterable, inviolable, algo que no puede cambiarse. No es solamente que el sacerdocio de Jesús sea inmutable, es que no puede ser nada distinto a inmutable. No está en capacidad de otra cosa diferente a la inmutabilidad.
O sea que estás seguro. Todo es seguridad en Él. Por naturaleza, entonces, divina del sacerdocio, no puede concluir nunca. No puede debilitarse nunca. No puede hacerse ineficaz nunca. Jesucristo tiene un sacerdocio que es completamente incapaz de alterarse en esta forma. Él es el último sacerdote y ningún otro volverá a ser necesario. Si tienes a Cristo y Él es el que está ofreciendo sacrificio a sí mismo por tu vida, no necesitas otro. Él está y para el sacrificio de los pecados es suficiente. Es suficiente. Y creo que el versículo que leíamos recién de Hebreos 7:25 es uno de los versículos más maravillosos de la Escritura, como Juan 3:16, que nos muestra la esencia del Evangelio. La salvación es el tema central de toda la Escritura, y la salvación, de eso se trata este texto. El sacerdocio de Jesús no es solo eterno e inalterable, también es ilimitado en su alcance. Él salva perpetuamente, aunque el significado del contexto del versículo 25 puede ser relativo a lo eterno. La idea básica de la palabra es su carácter de completo o perfecto. Si tenés la Biblia NBI, la NBI lo traduce de esta manera: salvar por completo. Cuando habla de salvar perpetuamente, habla de salvar por completo. Entonces el sacerdocio de Jesús no es una medida incompleta, como los sacrificios que solo simbolizaban la remoción del pecado. El símbolo, estamos hablando del pasado, era importante para aquel pacto. Dios lo había instituido, Dios lo había dado, lo exigía, pero aún así solo era un símbolo, una sombra de lo que había de venir en Cristo. Jesucristo, no obstante, sí puede salvar eterna y completamente. No hay otro sacrificio. Cristo es el sacrificio perfecto. En este versículo vemos la base de la salvación. Puede salvar para siempre porque Él existe y porque Él ministra para siempre. La base de la salvación es la naturaleza divina de Él, la naturaleza eterna de Cristo. El poder de la salvación está en Él, porque es la capacidad que tiene Cristo. Él puede salvar. Él es el único que puede salvar. Él es capaz, Él es perfectamente capaz de salvar a todos aquellos que creen en su nombre. Y gloria a Dios porque Él puede. Porque nosotros no podríamos salvarnos a nosotros mismos. La naturaleza de la salvación también la vemos, es acercar las almas, las vidas a Dios. Cuando predicamos el Evangelio estamos buscando que las personas se acerquen a Dios. Cuando nosotros mismos venimos a congregar, estamos desde el púlpito predicando para que vuelvas a ver la cruz, para que vuelvas a Cristo. Porque hoy algo decía de los ídolos, de la fábrica de ídolos en nuestro corazón. Y sí, la batalla y la lucha está en el control. ¿Quién controla nuestro corazón? Y por eso necesitamos volver a Cristo. Porque Él tiene que ser el que gobierne, el que reine sobre nuestras vidas. Porque Él es el único que es estable, el único que es confiable y en donde yo me puedo recostar y apoyar en esta vida inestable, que todavía continúo viviendo. Porque hasta que Él regrese, tu vida no va a estar glorificada. Vas a estar luchando contra el pecado. Vas a estar luchando contra este mundo. Vas a estar luchando con el pecado de los otros. Vas a estar luchando con el pecado propio. Vas a estar luchando con Satanás y sus demonios, con las tentaciones. Y por eso necesitas a Cristo. Por eso necesitas que ese Dios inmutable pueda
verse reflejado en tu propia vida, llevarlo a tu vida práctica para estar confiable en Él, para estar confiado en Él, para estar estable en Él. En tiempo pasado fuimos libres de la culpa del pecado. En el tiempo presente estamos libres del poder del pecado. En el tiempo futuro estaremos libres de la presencia del pecado. Entonces podemos decir, soy salvo, he sido salvo y seré salvo. Yo lo creo, no sé vos. Te invito a creerlo si todavía no lo crees. Todas estas declaraciones son ciertas, todas estas declaraciones son bíblicas y juntas representan la naturaleza completa de nuestra salvación. El objeto de esta salvación son los que por Él se acercan a Dios. La fe en el Hijo de Dios, creer en Cristo. Jesús puede salvar a quienes llegan a Él en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la salvación no es por obra, sino es por gracia, por medio de la fe. Y Él vive siempre para interceder por nosotros. ¿Qué está hablando ahí? La seguridad de nuestra salvación. Porque Él intercede por nosotros hasta que Él regrese, nosotros podemos perseverar en la fe. Él nos preserva, podemos perseverar en la fe, porque Él intercede por nosotros. Cuando pecamos, ¿qué es lo que hace Cristo? Al interceder ante el Padre, constantemente, eternamente y perpetuamente. Cada vez que pecamos, le dice al Padre, ponelo en mi cuenta, ponelo en mi cuenta, mi sacrificio ya pagó por eso. Él está ahí para defenderte, Él es tu abogado. Primera de Juan fue escrito y dice Juan que lo escribió para que no pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre y ese es Jesucristo. O sea que Él está para perdonar tus pecados y limpiarte de toda la maldad. Puedes volver a Él si pecaste. Puedes reconciliarte con Él porque Él no cambia. Si Él decidió salvarte, si Él eligió salvarte y te trajo a la luz del Evangelio y creíste y te arrepentiste de tus pecados, Él nunca va a abandonar su promesa porque Él no es como nosotros. Hablaba de las emociones hoy. El segundo punto, relacionar la inmutabilidad de Dios con las emociones de Dios, con la impasibilidad de Dios, que eso se lo voy a dejar al pastor para que él se los pueda explicar en los estudios o pueda hacer un sermón inclusive sobre esto, que habla de algunos antropomorfismos que la Escritura hace para que nosotros podamos entender quién es Dios, que Dios tiene boca, que tiene ojos, y nos muestra también las emociones, los sentimientos, cómo se relaciona Él con nosotros. Solo voy a dar la definición que incluye Grudem en su teología sistemática sobre la inmutabilidad de Dios y habla de la impasibilidad de Dios diciendo netamente que Él tiene emociones. Dice, Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas, y sin embargo, Dios, en efecto, actúa y siente emociones. Y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. O sea que la respuesta que Dios tenga frente a lo que pasa a su alrededor no altera su carácter, no altera su naturaleza, sus propósitos y sus promesas. A nosotros sí nos alteran las circunstancias. A nosotros sí los elementos externos nos terminan influenciando y llevándonos a la ansiedad, a la preocupación, al temor y a pecar. Porque pecamos desconfiando de Dios, pecamos alejándonos de Dios y tomando algún sustituto que nos pueda dar un poco de alivio en medio de este mundo caótico. Entonces su esencia no se va a alterar, su carácter no se va a alterar, su propósito y sus promesas no serán alteradas, porque Dios es inmutable.
Y quiero ir al final, que es la aplicación. ¿Cómo aplico ahora la inmutabilidad de Dios a mi vida? Estuvimos igual reflexionando, estuvimos igual haciendo referencia a cómo llevarla a nuestra vida. Pero vamos a ir puntualmente a varios textos que, si sos rápido para buscar gloria a Dios, me acompañás. Y si no, escucha atentamente y si después queda grabado, que lo puedas volver a escuchar. Y se pueda estudiar cada versículo, porque es inmensa la sabiduría que hay de Dios y lo que la Escritura nos habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué tiene que ver con la vida práctica del cristiano entonces? La inmutabilidad de Dios. Y acá vamos a ver la implicación de esa teología bíblica de Dios que no cambia para nosotros los creyentes. ¿Y qué significa entonces? Que podemos vivir confiadamente en Él. Eso debe quedar grabado en nuestro corazón. Y ahora veamos, ¿quién es ese Dios? Pensá en las personas que estuvieron en el pasado confiando en Dios. Dios es perfecto, Dios en su perfección. No hay alteración, no hay nada que se le pueda añadir. El Dios que trató con Abraham es el mismo Dios que trata con nosotros. El mismo Dios que perdonó a David el pecado de adulterio y el pecado de asesinato es el mismo Dios que nos perdona a nosotros todas nuestras desobediencias. El mismo Dios que dio a su Hijo unigénito en la cruz es el que nos da con Él, junto con Él, todas las cosas. Porque Dios es incambiable. Sus palabras y sus propósitos son incambiables. El salmista dice en el Salmo 119, verso 89, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Las Escrituras nos enseñan la inmutabilidad de Dios, el carácter de Dios, y sus palabras permanecen firmes en los cielos.